Bueno, viendo cuál es la situación, ¿no es cierto?, de cada sector de los trabajadores. Ahora nos vamos a ocupar de aquellos que son empleados de Astilleros Río Santiago. ¿Qué tal? Bienvenidos. Los saludo a Juan Contriciani y José Montes. No, bueno, hay una denuncia penal contra el gremio, ¿no es cierto?, porque dicen que en realidad hubo un supuesto desvío de fondos a ATE. Ustedes están, por supuesto, afiliados a ATE. Además, bueno, como los empleados de allí dependen también, ¿no?, de la Asociación de Trabajadores del Estado. ¿Qué hay de esto? Mira, sí, sabemos que la empresa presentó una denuncia contra el gremio, pero lo que estamos denunciando y haciendo saber a la opinión pública es que detrás de eso se esconde un ataque pensado sobre los trabajadores, expresado por el propio presidente, que dijo que al astillero había que dinamitarlo, y que eso a la vez fue continuado por un ofrecimiento de un empresario naviero de Mar del Plata de darle el astillero con 600 trabajadores. Entonces, siendo que somos 3.300, y en el contexto de que hay una campaña diciendo que el astillero no puede producir, o que tardamos 10 años en construir un buque, o 30 años en botar un buque, bueno, nosotros vemos que detrás de eso se esconde un intento de cerrar el astillero, de dejarnos a todos sin trabajo, y bueno, por eso nos estamos manifestando y haciendo, digamos, difusión de lo que es el astillero. Bueno, las imágenes que ustedes mostraron en el canal, bueno, que están pasando, muestra que el astillero, lejos de no producir, puede producir. Hemos hecho barcos en 18 meses, digamos, con todas las condiciones, y bueno, lo que queremos es defender nuestra fuente de trabajo. ¿Hace cuánto tiempo que estás trabajando en astilleros? 34 años. Ah, hace muchísimo. Y por lo tanto puedo... Toda una vida, ¿no? ¿Cuántos años tenés? 67. Sí. Tengo la posibilidad de demostrar que el astillero, lejos de ser improductivo, además de lo que ustedes están mostrando, las construcciones de barcos, que es la línea principal de producción del astillero. En el astillero se construyeron las turbinas para Yacyretá. Las centrales eléctricas de todo el país fueron construidas en el astillero. El domo de la central nuclear de Atucha se construyó en el astillero. El Estadio Único de La Plata se construyó en el astillero. Y podría seguir enumerando cientos de obras que hemos llevado adelante con total eficiencia y alta calidad, que es reconocida la calidad de la mano de obra del astillero de Río Santiago. Lo que está oculto de esta denuncia de la corrupción, porque si quieren, el gobierno quiere hablar de corrupción con los trabajadores del astillero, tendría que explicar, por ejemplo, por qué cuando el astillero necesita mantener la fuente de trabajo y los puestos de trabajo que existen actualmente, compra patrulleros en Francia, cuando nosotros pasamos un presupuesto de $104 millones menos de lo que pagaron en Francia. Entre esos patrulleras que compran hay una patrullera usada. Es decir, pagaron más de $300 millones por esas patrulleras, inclusive la usada. El astillero cotizó $104 millones de dólares, lo que... con esa compra lo que está haciendo es que del país se vayan $3.000 millones de pesos, perdón, cuando el gobierno está hablando de ajustar el déficit, de achicar los gastos del Estado y de acusar al astillero que es ineficiente por el presupuesto anual que tiene de 3.500 millones de pesos, que representa el 2% del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que es 630.000 millones de pesos. ¿Y vos hace cuánto tiempo que trabajás? 14 años. 14, sí. ¿Qué edad tenés vos? 42. Sí, no, para saber más o menos, ¿y antes dónde trabajabas? Trabajé en la construcción, bueno, en otros trabajos, sí. Hasta que entraste a trabajar astilleros. ¿Cómo Exacto. fue que empezaste a trabajar allí? Bueno, cuando yo empecé a trabajar, el astillero estaba construyendo una serie de 5 buques para Alemania, 5 Bull Carrier, que son parte de las imágenes. En ese momento... Para Alemania. Para Alemania, estábamos exportando. Exacto, sí. En ese momento... el astillero estaba con un armador que estaba, digamos, proveyendo, digamos, de los materiales en tiempo y forma, y en ese entonces es cuando te contaba que el astillero, digamos, terminó un barco en 18 meses, ¿no? Sí. Hoy, porque ahora aduce que cuánto tiempo se tarda en construir. Y ahora se está tardando un poco más porque el tema de la provisión de los materiales, por ejemplo, nosotros estamos por... terminar un barco, la construcción 79, que es el buque Vaperón, un buque petrolero, y estamos a un 2-3% de terminarlo. Faltan apenas unos materiales
y el gobierno, digamos, desde que está esta intervención, que es esta que hace la denuncia y que es la que está atacando día a día a los trabajadores que vamos simplemente a trabajar, es la que está negando a proveer de los materiales necesarios para terminar el barco. Entonces, por un lado, nos acusan que no producimos o que no podemos terminar un barco en tiempo y forma, cuando es la propia empresa, que es del gobierno de María Eugenia Vidal, la que está negándonos la posibilidad de terminar el barco, porque si ellos no compran los materiales, nosotros no podemos trabajar sin los materiales que hay que colocar en el barco, ¿no? ¿Y qué pasa con los materiales? Tendrían que destinar $2 millones para comprar los insumos que hacen falta para terminar el barco, entregar a Venezuela, lo que implicaría un ingreso de $8 millones para seguir la construcción del segundo barco para Venezuela. Eso es responsabilidad exclusiva del gobierno de María Eugenia Vidal y del gobierno nacional. O sea, tendría que poner ese dinero para y lo están negando como una manera ya está vendido, ¿no? Ya está para entrega. Sí. Y dicen otro más también. Y hay un segundo barco que se podría avanzar mucho con los $8 millones que tendría que pagar Venezuela. Pero yo quiero volver al tema... Les pagan $8 millones por el barco. Por el segundo barco. El segundo barco, por la etapa de la construcción que se encuentra. Eventos dentro de la construcción donde el cliente desembolsaría, le corresponde desembolsar estos $8 millones. Ya está, digamos, eso pautado con Venezuela. Está por contrato, es un barco que está hoy en la grada, está en un porcentaje, digamos, de lo que es el casco del barco terminado, y lo que cuentan, digamos, lo que plantean los mismos ingenieros de la fábrica es que una vez terminado este barco Eva Perón, el 79, estaríamos en condiciones de botarlo entre 4 y 6 meses el segundo barco para Venezuela, ¿no? Eso nos daría una tranquilidad, digamos, de tener continuidad laboral, porque eso lleva después un tiempo de en lo que se llama alistamiento. Siempre trabajan, ¿no? Porque si no es un barco es otro, digamos. Exactamente. Nunca está ocioso. La serie de barcos que ustedes muestran en pantalla, eso es una parte de los barcos que se hicieron en los últimos 10-15 años. Pero yo quiero volver al problema de por qué nos están reteniendo esa plata que necesitamos para terminar el barco, y no es responsabilidad nuestra de los trabajadores que no podamos terminar. O sea, no pueden terminar el barco porque dicen que no les dan los recursos, los materiales para terminar el barco, que no es un tema de mano de obra de ustedes. No, la mano de obra. Ustedes tienen miedo que los despidan, ¿no? Sí, seguramente, porque el mismo gobierno está diciendo que es un presupuesto deficitario. Está diciendo que quiere entregarlo a un empresario privado con 600 trabajadores. ¿Ya saben cuál es el empresario privado? Sí, de apellido Contesi de Mar del Plata. De un astillero chico que produce barcos para la pesca. Bueno, ahí también se planteó el tema de la necesidad de la renovación de la flota pesquera, porque son barcos que tienen entre 40 y 60 años de antigüedad. Entonces se han dado en los últimos 3 años 41 trabajadores de la pesca que no volvieron porque se hunden los barcos y murieron en 78 trabajadores de distintas embarcaciones, sobre todo pesqueras, murieron desde el 2015 hasta la fecha, incluidos los del submarino Ara San Juan, y eso es responsabilidad absoluta de la antigüedad que tienen esos barcos, que no están en condiciones de seguir navegando, y esa flota se podría renovar en el astillero. Pero como se habla mucho últimamente para justificar el ataque y los intentos de privatizar y despedir trabajadores en el astillero, de que hay corrupción. Pero si quieren hablar de corrupción, nos tendrían que explicar, por ejemplo, por qué la Argentina compra de manera directa los 4 barcos a Francia, a un astillero que es socio de Odebrecht, que está denunciado y encausado no solo en Francia, que está implicado en los negociados en Brasil. No, en Brasil y acá también. Es el principal socio del astillero que le vendió de forma directa al gobierno de Macri, que decidió pagar más de $300 millones y nos niega los fondos para que nosotros podamos seguir construyendo, o que se pueda renovar la flota pesquera del país para que se dejen de los compañeros, los trabajadores pescadores, los marineros que mueren desde ya, en los naufragios. Hay que se podría renovar toda esa flota con el costo accesible para poder renovar eso. Eso... Si quieren hablar de corrupción explícita, hablemos y vayamos a fondo, que el presidente explique. Él dice que quiere dinamitar. Nosotros estamos recibiendo una muestra de apoyo enorme del conjunto de los dinamitar trabajadores. La empresa, o sea, ustedes dicen eso, quiere decir que la quieren privatizar porque tienen la información. Sí, no, pero esas son expresiones del propio Macri. Lo brutal de la expresión... Nosotros, y eso es lo que le dijo Macri
a empresarios de la pesca en Mar del Plata. Y eso es lo que trascendió por una familiar de los fallecidos en hundimientos por la pesca, cuando le pregunta por qué esos barcos pesqueros no son renovados y no se construyen en el astillero, que lo podría fabricar tranquilamente. A eso le responde Macri: bueno, el astillero Río Santiago hay que dinamitarlo. ¿Cuántos trabajadores hay? 3.300. Con su familia sería alrededor de 12.000 personas con nuestra familia, lo que serían afectados por esta política. ¿Y cuántos serían los despedidos, según ustedes? ¿Tienen un cálculo? Si Macri dijo que le entregaría al sector privado un astillero con 600, significa que despedirían 2.700 trabajadores. Claro, tremendo. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, no, gracias. Tenemos una alerta de C5N.